Seguro que recuerdas el cuento del pastorcito mentiroso. Ese niño que gritaba, ¡que viene el lobo! Y todo el pueblo salía corriendo para ayudarle. Pero el lobo no estaba. Y volvía a gritar, otro día. Y otra vez todos corrían. Y otra vez era mentira. Hasta que un día el lobo llegó de verdad. Y entonces, cuando el pastor gritó, nadie le creyó. Siempre nos contaron este cuento como una lección sobre la mentira, como una advertencia para no engañar a los demás. Pero casi nunca nos explicaron la otra parte, la parte más profunda. Lo que le ocurre a una comunidad cuando dejan de confiar en las señales de alarma, porque el problema no era solo que el pastor mintiera. El problema era que cuando el peligro real llegó, el sistema de confianza ya estaba roto. Y cuando la confianza se rompe, pasa algo muy peligroso. Ya no sabes cuándo reaccionar. No sabes si estás exagerando, si deberías preocuparte. No sabes si mirar hacia otro lado. No sabes si correr, si pedir ayuda o si convencerte de que no pasa nada. Y esa incertidumbre desgasta muchísimo. Hoy no quiero hablarte del lobo como el monstruo del cuento, sino como ese que aparece en la vida adulta, ese que no se ve, ese que no se nombra, ese que a veces aparece en forma de noticia, de silencio, de miedo, de tensión, de inseguridad o de esa sensación de que algo no cuadra. Y quiero hablarte sobre todo de lo que ocurre dentro de ti cuando no sabes si el lobo viene de verdad o si estás acostumbrándote a vivir escuchando alarmas. Hay un tipo de miedo que no grita ni aparece de golpe, ni entra dando un portazo. No te dice claramente estoy aquí, pero empieza a instalarse. Lo notas cuando sales a la calle y ya no ves igual. Lo notas cuando oyes una noticia y algo dentro de ti se queda encendido. Lo notas cuando alguien te dice no pasa nada, pero tu cuerpo no termina de creérselo. Esto es importante porque muchas veces el problema no es lo que ocurre, sino precisamente lo que parece que no ocurre. ¿Y cómo se nos explica o cómo no se nos explica? Cuando sentimos una amenaza, nuestra mente necesita orientación. Necesitamos saber qué está pasando, qué significa, qué puedo hacer, si debo actuar, si debo protegerme, si debo confiar. Pero cuando no hay respuestas claras, la mente no se queda tranquila. Hace justo lo contrario y empieza a rellenar los huecos y casi siempre se llena de miedo. La incertidumbre es uno de los grandes combustibles de la ansiedad. Una amenaza clara asusta. Una amenaza confusa desgasta mucho más. Si sabes dónde está el peligro, te puedes orientar. Pero si no sabes si existe de verdad o no, si está cerca, si está lejos, si alguien lo está exagerando o si alguien lo está ocultando, entonces tu mente entra en un bucle y te preguntas, ¿estoy exagerando? ¿Y si pasa algo? ¿Y si no me lo están contando todo? ¿Y si estoy viendo señales que otros no quieren ver? ¿Y si me estoy volviendo desconfiada? ¿Y si el problema es que ya me he acostumbrado? Estás intentando interpretar una realidad que llega fragmentada, acelerada y muchas veces
contradictoria. ¿Qué le pasa a una persona cuando vive demasiado tiempo sin saber si debe tener miedo o no? Le pasa que su sistema nervioso empieza a activarse de forma sutil. Duermes peor, estás más irritable, te cuesta concentrarte, notas tensión en el cuerpo, te sientes más cansado, te cuesta desconectar, quieres informarte pero a la vez no quieres saber más. Entonces empiezas a vivir con una alarma interna encendida a bajo volumen. No suena lo bastante fuerte como para detener tu vida, pero tampoco se apaga. Trabajas, compras, hablas, sonríes, contestas mensajes, haces lo que tienes que hacer, pero por dentro hay una parte de ti que sigue vigilando, como si algo pudiera pasar, como si hubiera un lobo en alguna parte. No puedes bajar la guardia del todo y vivir así agota. Y todavía se complica más cuando una alarma suena demasiado tiempo, el cerebro empieza a adaptarse. En el cuento, al principio, cuando el pastor gritaba, todos reaccionaban, pero después de escucharlo demasiadas veces, dejaron de hacerlo. No porque fueran malas personas, ni porque no les importara, sino porque su sistema de alerta ya no alertaba. Habían dejado de creer en la señal. Nosotros, cuando vemos demasiadas noticias que deberían impactarnos, empiezan a hacerlo cada vez menos. Cuando escuchamos demasiadas veces que algo grave ha ocurrido, empezamos a normalizarlo. Cuando una imagen dura aparece entre un meme, una receta, un anuncio, nuestro cerebro empieza a procesarlo todo en el mismo paquete. Dolor, humor, violencia, entretenimiento, opinión, publicidad, otra noticia, otro vídeo, otro impacto. Llega un momento en el que ya no sabemos qué sentir. Entonces, la mente se protege, baja el volumen emocional. Esto se llama desensibilización. La desensibilización no significa que no te importe, significa que tu cerebro está intentando sobrevivir a demasiados estímulos. Esto tiene un riesgo enorme. Una sociedad que ya no se sorprende ante lo que debería sorprenderle no es una sociedad más fuerte, sino una sociedad más saturada, más cansada, más desconectada de su propia alarma interna. ¿Cuándo fue la última vez que una noticia te impactó de verdad? No me refiero a que dijeras ¡qué fuerte! Me refiero a que te quedaras pensando, a que te atravesara, a que te hiciera parar, a que no pudieras seguir exactamente igual después de verla. El problema no es que no pasen cosas graves, sino que pasan tantas y tan rápido y tan mezcladas que ya no podemos distinguirlas. Y cuando no podemos procesar algo, tenemos dos opciones. O nos hiperactivamos o nos anestesiamos. Ansiedad o desconexión. Vivir en alerta o dejar de sentir. Y ninguna de las dos opciones nos ayuda a estar realmente bien. Por eso hoy quiero llevar esto a un terreno personal. Es muy fácil hablar del miedo como si fuera algo colectivo, social, externo. Pero la pregunta importante para mí es, ¿qué está haciendo todo esto dentro de mí, dentro de ti? ¿Qué está pasando con tu cuerpo, con tu descanso, con tu confianza, con tu forma de mirar el mundo, con tu sensación de seguridad? La ansiedad no aparece de la nada, sino
porque llevamos mucho tiempo acumulando tensión, mucho tiempo escuchando alarmas, mucho tiempo intentando distinguir si el lobo viene o no viene, mucho tiempo sintiendo que algo no encaja, pero sin encontrar un lugar donde poder ordenar todo eso. No pasa nada por sentir miedo, no estás exagerando por sentir angustia, no eres débil por sentirte saturado. A veces tu cuerpo está respondiendo a una acumulación de incertidumbre que no has podido elaborar. Entonces, ¿qué hacemos? Hay dos extremos que no nos ayudan. El primero es negar todo lo que sentimos, decirnos, no será para tanto, estoy exagerando, será cosa mía, mejor no pienso en ello. El segundo extremo es vivir completamente atrapados por el miedo, ver noticias sin parar, buscar señales de peligro todo el tiempo, desconfiar, hablar solo desde la rabia, ver amenazas en cada esquina. Uno te anestesia, el otro te consume. El camino no está en negar el miedo, sino en escucharlo sin dejar que te gobierne, porque el miedo, cuando se comprende, puede ser una señal, pero cuando no se comprende, se convierte en ansiedad. Cuando no lo nombras, se vuelve confuso. Cuando no lo ordenas, se vuelve bloqueo. Cuando no lo compartes, se vuelve aislamiento. Y cuando lo alimentas sin descanso, se convierte en una forma de vivir. Hay tres cosas que pueden ayudarte. La primera, nombrar lo que sientes. No es lo mismo decir estoy fatal que decir siento miedo, me siento insegura, estoy saturada, estoy cansada de tanta información, siento impotencia, me cuesta confiar, me noto en alerta. Cuando nombras una emoción, empiezas a generar poder sobre ella. La segunda, cuidar lo que consumes. No se trata tanto de vivir desinformado, sino de no convertir tu sistema nervioso en un contenedor de impactos. Puedes estar informado sin exponerte todo el día. Puedes mirar la realidad sin dejar que la realidad te devore. Puedes vivir sin estar permanentemente en alarma. Y la tercera, volver al vínculo. El miedo aislado crece, el miedo compartido se ordena. Habla con alguien, contrasta lo que sientes, busca espacios donde puedas pensar con calma. Cuando estamos solos con nuestros pensamientos, la mente puede construir túneles y muchas veces necesitamos de otros para poder encontrar salidas. El cuento del pastorcito mentiroso nos enseñaba a que mentir tiene consecuencias, pero hoy podemos también leerlo de otra manera. Nos enseña que cuando una comunidad deja de confiar en sus señales de alarma, queda expuesta, porque si todo es alarma, nada es alarma. Y si nunca se explica nada, todo se vuelve sospechoso. En los dos casos, el resultado es parecido. Perdemos orientación. Y cuando esto pasa, el miedo ocupa el espacio que debería ocupar la claridad, la confianza. Por eso necesitamos recuperar criterio para poder mirar lo que ocurre sin perder nuestro centro. Porque una persona despierta no es una persona que vive con miedo, es alguien que sabe escuchar sus señales internas, pensar con calma y pedir ayuda cuando la necesita. Así que hoy quiero dejarte con esta pregunta. ¿Crees que estamos aprendiendo a distinguir cuando viene realmente el lobo? ¿O estamos tan saturados que ya no sabemos cuándo reaccionar? Te leo en comentarios.
Si este vídeo te ha ayudado a poner palabras a algo que vienes sintiendo, puedes darle a me gusta, compartirlo con alguien que lo necesite y suscribirte al canal. Y recuerda, si estás viviendo ansiedad, miedo, bloqueo o una sensación de alerta que no sabes cómo gestionar, puedes pedir cita en Espacio Isare. Tienes el enlace en la descripción. Nos vemos en el próximo.